mansión parecía sacada de un cuento de hadas. Luces centelleantes adornaban cada rincón, reflejándose en los ventanales como estrellas caídas del cielo. El aroma de flores exóticas inundaba el aire, mientras una suave música de violines envolvía a los invitados en una atmósfera de lujo y sofisticación. Las mesas, decoradas con manteles de encaje y candelabros de cristal, estaban cargadas de manjares que parecían más obras de arte que alimentos. Todo estaba diseñado para deslumbrar y transmitir un mensaje claro. Esta no era una boda cualquiera, era el evento del año. Sin embargo, entre tanto esplendor, había algo que no encajaba. En un rincón apartado, lejos de las risas y los brindis, se encontraba una pareja cuya presencia parecía un contraste incómodo con el resto del lugar. Vestidos con ropa sencilla pero impecable, sus rostros reflejaban tanto orgullo como nerviosismo. Sus manos, trabajadas por los años de esfuerzo, descansaban en sus regazos, con una calma aparente que ocultaba la tensión de sentirse fuera de lugar. Ellos eran los padres del novio. A su alrededor, las miradas furtivas y los murmullos no tardaron en aparecer. Algunos invitados susurraban entre ellos, intentando disimular su curiosidad. Otros ni siquiera hacían el esfuerzo de ocultar el desdén. Pero el grupo más cercano a la mesa principal no tenía reparos en expresar sus opiniones. Los suegros millonarios, anfitriones de la noche, lideraban las conversaciones cargadas de sarcasmo. ¿Puedes creer que estos sean los padres de Manuel?, comentó la madre de la novia, su tono impregnado de una mezcla de incredulidad y burla. Con razón, nunca quisieron reunirse antes de la boda. Es casi irónico, ¿no crees?, respondió su esposo con una sonrisa sardónica. Nuestra hija casándose con alguien de esa clase. Las risas discretas que siguieron resonaron como cuchillos en el ambiente. Algunos invitados intentaron mantenerse al margen, mirando a otro lado, mientras otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Para ellos, esta boda era más que una celebración. Era una oportunidad de reafirmar sus propios valores y prejuicios, de regodearse en la seguridad de su mundo privilegiado. Pero lo que nadie sabía era que aquella pareja modesta, sentada en silencio en su rincón, tenía una fortaleza que el dinero no podía comprar. En sus miradas había una complicidad forjada por años de sacrificios compartidos, una serenidad que solo aquellos que han enfrentado las verdaderas adversidades de la vida pueden poseer. Y esa noche, esa calma, sería el catalizador de un cambio que nadie esperaba. Clara, la madre del novio, observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Había notado cada comentario, cada gesto despectivo, pero no permitió que ninguno de ellos rompiera su compostura. En su mente resonaban las palabras que solía repetirle a su hijo. La dignidad no depende de lo que otros piensen de ti, sino de cómo tú eliges responder. José, su esposo, apretó ligeramente la mano de Clara como si quisiera recordarle que no estaban solos en esto. Él era un hombre de pocas palabras, pero su presencia bastaba para transmitir una fuerza tranquila. El roble no se doblega ante la tormenta, solía decir, y esa noche su postura erguida era un testimonio de esa filosofía. Mientras tanto, en la pista de baile, los invitados se movían al ritmo de una melodía suave, aparentemente ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Pero para los padres del novio, cada minuto era un recordatorio de las barreras invisibles que separaban sus mundos. Sabían que no pertenecían a ese lugar, al menos no en los términos en que los demás lo veían. Sin embargo, también sabían algo que los demás ignoraban. Su valor no estaba en las etiquetas que otros les colocaban, sino en el amor y los principios que habían inculcado en su hijo. ¿Te das cuenta de que nadie se ha acercado a ellos?, susurró una de las damas de honor a su compañera, mientras lanzaba una mirada compasiva hacia la pareja en el rincón. Es como si quisieran ignorarlos por completo. Es porque no encajan, respondió la otra, con un tono que mezclaba resignación y cierto desprecio. ¿Pero qué esperaban? Esta boda es una declaración de estatus, y ellos, no están a la altura. Sin embargo, esa percepción estaba a punto de cambiar de manera dramática, porque en el corazón de esa noche,
Entre los destellos de los candelabros y el murmullo de las conversaciones, algo estaba gestándose. Una verdad que nadie esperaba saldría a la luz, desafiando no solo las apariencias, sino también las creencias más arraigadas de todos los presentes. Desde el momento en que las familias se conocieron, la diferencia social era evidente. Los padres del novio, trabajadores humildes, habían hecho todo lo posible para criar a su hijo con valores, esfuerzo y amor. En cambio, los suegros millonarios vivían en un mundo de privilegios, donde el dinero y el estatus lo eran todo. Clara, la madre del novio, era una mujer que había dedicado su vida a su familia. Trabajaba como costurera, creando con sus manos verdaderas obras de arte que, irónicamente, adornaban los cuerpos de quienes ahora se burlaban de ella. Cada puntada en sus creaciones era un recordatorio de su dedicación y amor por su familia. Hilo por hilo se teje no solo la ropa, sino la vida misma, solía decirle a su hijo Manuel. Esa filosofía había guiado sus días, enseñándole que cada pequeño esfuerzo suma y deja una huella. José, su esposo, era un mecánico de vocación, conocido por su habilidad para arreglar cualquier cosa con las herramientas más básicas. En su taller, muchas veces improvisado en el patio trasero de su casa, solía decir: cuando trabajas con tus manos, también fortaleces tu corazón. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaban en Manuel, quien aprendió de su padre no solo la importancia del trabajo duro, sino también la de abordar cada desafío con creatividad y paciencia. La pareja había enfrentado años de adversidades, desde largas jornadas de trabajo hasta momentos en que las facturas parecían insuperables. Nunca se dieron por vencidos. Para ellos, cada obstáculo era una lección, y cada pequeño triunfo un motivo para agradecer. La vida no se mide por los lujos que tienes, sino por los desafíos que superas, decía Clara, y esa sabiduría se había convertido en el pilar de su familia. Por otro lado, los Esenres Montero, los suegros millonarios, vivían en un mundo completamente diferente. Su fortuna provenía de negocios familiares que habían prosperado durante generaciones. Acostumbrados al lujo y al poder, su percepción de la vida estaba teñida por la creencia de que todo podía comprarse o negociarse. Para ellos, la boda no era solo una celebración del amor, sino una declaración de poder y prestigio. Cada detalle del evento, desde la elección del menú hasta el diseño de las invitaciones, había sido meticulosamente planificado para impresionar. A pesar de las reticencias iniciales, los jóvenes habían decidido casarse seguros de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero el día de la boda, las tensiones no tardaron en aflorar. Durante el banquete, los padres del novio intentaron mantener un perfil bajo. Sin embargo, los suegros no perdían oportunidad de hacer comentarios hirientes. «Vaya, ¿esa es la corbata de tu esposo?», preguntó la madre de la novia fingiendo interés. «Debe ser una reliquia familiar, ¿verdad?». Los invitados más cercanos rieron discretamente. El padre del novio, un hombre de pocas palabras, solo bajó la mirada y asintió, mientras su esposa le apretaba la mano bajo la mesa. «Lo importante es que todos estemos aquí para celebrar el amor de nuestros hijos», respondió ella con una sonrisa tranquila. Clara había aprendido a responder con gracia. Solía decir: «El que habla sin pensar cosecha tempestades. El que piensa antes de hablar siempre encuentra calma». Esa sabiduría le permitía mantener la serenidad incluso en situaciones como esta. Pero los comentarios no cesaron. Cada frase, cada gesto parecía diseñado para recordarles que no pertenecían a ese mundo. Sin embargo, en sus miradas no había rencor. Había algo mucho más poderoso, una serenidad que solo aquellos que han enfrentado adversidades pueden poseer. Mientras los invitados seguían disfrutando de la opulencia del evento, Clara y José intercambiaron miradas. En su silencio había una complicidad inquebrantable, una fuerza que les permitía soportar cualquier desprecio.
El árbol más fuerte es aquel que crece en la adversidad, solía decir José. Y esa noche, esa metáfora parecía cobrar vida en ellos. Sin embargo, las tensiones alcanzaron su punto culminante durante los discursos. Cuando llegó el turno de hablar a la madre de la novia, su tono, aunque aparentemente cortés, estaba lleno de insinuaciones. Hoy celebramos no solo el amor, sino también la unión de dos familias muy diferentes. Pero bueno, como dice el dicho, los polos opuestos se atraen, ¿no es así? Algunos rieron, otros se removieron incómodos en sus asientos. Clara y José, sin embargo, permanecieron impasibles. Sabían que su dignidad no dependía de las palabras de otros, sino de cómo elegían responder a ellas. Manuel, por su parte, observaba en silencio. Amaba profundamente a su esposa, pero no podía ignorar el dolor que los comentarios estaban causando a sus padres. Decidió intervenir. Creo que hoy es un día para celebrar el amor, como dijo mi madre. Y también para reflexionar. Mi esposa y yo provenimos de mundos diferentes. Sí. Pero eso nos ha enseñado que el respeto y la humildad son lo que realmente nos define como personas. Su voz era firme, pero no agresiva. Las palabras calaron hondo, dejando un silencio momentáneo en el salón. Los suegros se miraron entre sí, sorprendidos, mientras los padres de Manuel lo miraban con orgullo. El amor es como un puente, continuó Manuel. Puede unir las orillas más distantes, pero solo si los pilares son fuertes. Y esos pilares son la comprensión, el respeto y la generosidad. El salón estalló en aplausos. Por primera vez, los Engeres Montero parecieron entender que habían subestimado a Manuel y a su familia. Quizá pensaron, había más fortaleza en ellos de lo que habían querido reconocer. La noche continuó, y aunque las tensiones no desaparecieron por completo, algo había cambiado. Clara y José volvieron a casa sabiendo que su hijo había heredado lo mejor de ellos, su resiliencia, su bondad y su sabiduría. El dinero puede construir muros, pero el amor construye puentes, pensó Clara mientras descolgaba su vestido. En su corazón sabía que el verdadero valor no estaba en lo que otros decían de ellos, sino en lo que habían construido como familia. Y eso, ninguna cantidad de dinero podía comprar. A la mañana siguiente, Clara se despertó con un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos de la boda llenaron su mente. A pesar de las tensiones, algo en su corazón le decía que esa noche había marcado un antes y un después en sus vidas. José entró en la cocina con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Sabes? Creo que anoche Manuel nos dio una lección de vida. Siempre lo hemos dicho, José. Los hijos son el reflejo de lo que les enseñamos, pero también de cómo enfrentamos la vida. Mientras tanto, en la casa de los Montero, la situación era distinta. La madre de la novia estaba visiblemente molesta. No puedo creer que permitieras que ese muchacho nos humillara frente a todos, Héctor. No exageres, Marta. Quizás sea hora de que dejemos de mirar por encima del hombro a los demás. Manuel tiene algo que ni tú ni yo podemos comprar: integridad. Las palabras de Héctor dejaron a Marta sin respuesta. Por primera vez en años, comenzó a cuestionarse si el lujo y el estatus realmente eran suficientes para definir su felicidad. De regreso en su modesta casa, Clara y José decidieron visitar el taller de José. Allí, entre herramientas y piezas de metal, siempre encontraban una especie de refugio. Mientras trabajaban juntos en una vieja bicicleta que alguien había dejado para reparar, Clara comentó: ¿sabes? A veces creo que las personas más ricas son las que menos poseen, porque carecen de lo que nosotros tenemos: paz. Tienes razón, y esa paz no se encuentra en lo material, sino en el amor y el respeto que cultivamos cada día. La historia de esta boda no terminó en el salón de fiestas. Fue el inicio de un cambio
que resonaría en ambas familias. Los Montero comenzaron a involucrarse en proyectos comunitarios liderados por la propia Marta, quien encontró en el servicio a los demás una fuente inesperada de satisfacción. Por su parte, Clara y José continuaron apoyando a su hijo y su nuera, mostrando que el verdadero amor no conoce límites ni barreras sociales. Al final, las diferencias sociales, que una vez parecieron insuperables, se transformaron en una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, amar, porque, como siempre decía Clara, el amor es la única riqueza que aumenta cuando se comparte. Algunos meses después, las familias se volvieron a reunir, esta vez en un ambiente mucho más cálido. Clara había insistido en organizar una pequeña cena en su hogar, y aunque al principio los Montero se mostraron reacios, finalmente aceptaron la invitación. La mesa estaba adornada con sencillez, pero cada detalle hablaba de dedicación. Clara había pasado horas preparando platillos que recordaban la infancia de Manuel, mientras José se había encargado de arreglar el pequeño jardín para que todos pudieran disfrutar de una noche agradable bajo las estrellas. Cuando los Montero llegaron, hubo un momento de incomodidad. Marta observó la modesta casa y por un instante pareció a punto de hacer un comentario, pero se contuvo. Héctor, en cambio, se mostró sorprendido por la calidez del lugar. «Es un hogar encantador», dijo sinceramente mientras estrechaba la mano de José. Durante la cena, la conversación fluyó con más naturalidad de lo esperado. Manuel y su esposa compartieron anécdotas de su luna de miel, arrancando risas genuinas de ambas familias. Incluso Marta, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a relajarse. En un momento dado, Clara se levantó para ofrecer un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Sé que venimos de mundos diferentes, pero creo que lo importante es lo que construimos juntos. La familia no se trata de sangre o dinero, sino de amor y apoyo mutuo». Sus palabras, simples pero cargadas de significado, hicieron que los ojos de Héctor brillaran con una emoción que no pudo ocultar. Levantó su copa y añadió: «Por las lecciones que aprendemos en los lugares menos esperados y por las personas que nos enseñan lo que realmente importa en la vida». Esa noche, algo cambió. No fue un giro dramático, pero sí un paso hacia la reconciliación. Las familias comenzaron a entender que sus diferencias podían ser una fortaleza, no una barrera. Con el tiempo, los Montero empezaron a valorar más las cosas simples. Marta se involucró en causas benéficas, ayudando a comunidades desfavorecidas, mientras Héctor tomó un papel más activo en la empresa familiar, asegurándose de que sus prácticas fueran más justas y éticas. Por su parte, Clara y José continuaron llevando su vida con la misma humildad de siempre, pero ahora con una red de apoyo más amplia y diversa. Manuel y su esposa se convirtieron en un puente entre ambas familias, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y aunque las tensiones nunca desaparecieron por completo, se transformaron en oportunidades para aprender y crecer. Porque al final, como siempre decía Clara, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos y compartimos con los demás. La ceremonia avanzaba con la precisión de un reloj suizo. La música suave que llenaba el aire parecía fusionarse con el bullicio tenue de los invitados que disfrutaban de la comida y la bebida. Los camareros, con sus uniformes inmaculados, se deslizaban entre las mesas, llevando platos llenos de manjares exquisitos y copas de champán burbujeante. Los ojos de los asistentes brillaban con un fulgor de admiración hacia la ostentación que la boda representaba. Una celebración que no solo unía a dos personas, sino que también consolidaba una de las alianzas más codiciadas en la alta sociedad.
La familia de la novia, los Altamira, era conocida por su fortuna incalculable, sus conexiones políticas y económicas, y su red de influencia que se extendía por todo el país. Elena, la novia, llevaba un vestido de diseñador que no solo era una obra maestra de la alta costura, sino también una declaración de la posición que su familia ocupaba en el círculo social. Era la hija del imperio Altamira, y su boda estaba destinada a ser uno de los eventos más importantes de la temporada. A su lado, Manuel, el novio, no parecía sentirse completamente a gusto en ese entorno deslumbrante, aunque su rostro mostraba una sonrisa encantadora. Aquellos que lo conocían bien podían notar la inquietud en su mirada. No era que no estuviera feliz de casarse con Elena, de hecho. La amaba profundamente, pero había algo más, algo que lo perturbaba, un sentimiento de incomodidad ante todo el lujo que lo rodeaba. Las ostentosas demostraciones de poder y dinero de los Altamira, aunque impresionantes, le resultaban ajenas. En su corazón había un peso que no se aligeraba con la brillantez de los cristales y el oro. Los invitados, por su parte, no dejaban de susurrar entre ellos sobre el inusual aire de Manuel, mientras los suegros millonarios, Claudia y Nicolás Altamira, recibían toda la atención con sus sonrisas de calculada perfección. Manuel mantenía una actitud distante. Su rostro, aunque educado, transmitía una ligera sensación de desconexión con el entorno que lo rodeaba. Aunque se veía a sí mismo como parte de esta celebración, sabía que su verdadero lugar no estaba entre la élite dorada, sino con su familia, aquellos que lo habían formado con amor y esfuerzo, sin preocuparse por las apariencias. El discurso estaba por llegar, como era costumbre en las bodas de esa magnitud. Los suegros de la novia, figuras emblemáticas en el mundo empresarial y político, tenían el honor de ser los primeros en dirigirse a los presentes. Claudia, la matriarca de los Altamira, con su vestido de gala de seda negra y joyas resplandecientes, se levantó de su silla con gracia. Su postura era impecable, casi de reina. No solo era conocida por su belleza fría y su inteligencia astuta, sino también por su habilidad para manejar los negocios familiares y mantener el control de la imagen pública. Era la perfecta representante de lo que significaba el poder en su mundo. Los murmullos cesaron instantáneamente cuando Claudia se acercó al micrófono. La mirada de todos los asistentes se centró en ella, anticipando sus palabras, que serían un reflejo de la grandeza de la familia. Ella comenzó con una sonrisa radiante y su voz, suave, pero firme, resonó en todo el salón. Queridos amigos, familiares y seres queridos, dijo con un tono suave y calculado, es un honor estar aquí hoy para celebrar el amor y la unión de mi hija Elena y su maravilloso esposo Manuel. Como madre no puedo evitar sentir una inmensa felicidad al ver a Elena dar este paso tan importante. Y como mujer, también estoy llena de orgullo por saber que ella ha elegido a un hombre que representa lo que valoramos: fortaleza, visión y éxito. Claudia hizo una pausa dramática, mirando hacia el novio con una sonrisa encantadora. La Claudia hizo una pausa dramática, mirando hacia el novio con una sonrisa encantadora. La sala estaba en completo silencio, esperando que sus palabras continuaran en la misma línea de elogios hacia la familia Altamira, hacia sus logros, hacia el futuro que la boda prometía. Manuel, continuó Claudia, hemos visto todo lo que has logrado hasta este momento y no tengo duda de que seguirás construyendo un futuro brillante junto a nuestra hija. La familia Altamira siempre ha creído en la importancia de la ambición, la dedicación y el trabajo duro, y sé que tú compartes esos valores con nosotros. El aplauso que siguió fue fuerte y generalizado, como si todo el salón estuviera en sintonía con las palabras de Claudia.
Manuel desde su asiento asintió con una leve sonrisa, agradeciendo las palabras, pero en su interior algo comenzaba a cambiar. Sabía que las palabras de Claudia no estaban malintencionadas, pero sentía que no reflejaban lo que realmente importaba en la vida. Había algo en esas palabras que, aunque sinceras desde su perspectiva, no eran suficientes para él. No era el tipo de amor que él había experimentado en su vida. No era el tipo de sacrificios que sus padres le habían mostrado día tras día. Los ojos de Manuel se posaron brevemente en el rincón de la sala donde estaban sus padres. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante algo hizo clic dentro de él. El ruido del salón parecía desvanecerse, y en su mente solo quedó la imagen de su madre y su padre sentados allí, con sus corazones llenos de orgullo, pero también de humildad. No eran como los Altamira, no tenían la misma riqueza ni el mismo estatus, pero lo que sí tenían era algo mucho más valioso, principios y valores que habían formado a Manuel en cada paso de su vida. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se levantó de su silla. Los murmullos comenzaron a circular nuevamente. Los invitados, sorprendidos, se giraron hacia él. Claudia y Nicolás intercambiaron una mirada rápida, confundidos. Era el momento de su discurso, el momento en que, según las normas no escritas, debían hablar los suegros. ¿Por qué Manuel se estaba levantando ahora? ¿Qué estaba ocurriendo? Manuel avanzó lentamente hacia el podio con siso firme en su mesa. No fue arrogante ni presuntuoso, sino tranquilo, sereno, como si finalmente hubiera tomado una decisión crucial en su vida. Los ojos de todos los presentes seguían cada uno de sus movimientos con expectación. Y cuando llegó al micrófono, la sala cayó en un silencio absoluto. En ese silencio, Manuel respiró hondo. No miró a los suegros, no miró a los amigos, ni siquiera a su esposa. En ese instante solo había una cosa en su mente: decir la verdad que sentía en su corazón. Una verdad que había callado durante demasiado tiempo. Una verdad que no podía seguir ignorando. Antes de continuar con la celebración, comenzó, su voz firme, pero cargada de emoción. Quiero decir unas palabras sobre las personas que más me han inspirado en la vida. Las palabras flotaron en el aire, y todo el salón parecía esperar su siguiente movimiento. La multitud, curiosa, se preparaba para escuchar lo que Manuel tenía que decir, aunque nadie podía anticipar lo que ocurriría a continuación. Manuel respiró hondo, recibiendo el silencio que había envuelto el salón. Los murmullos previos a su intervención se desvanecieron como si fueran un eco lejano. Ya no había nada más que ruido en sus oídos, solo el sonido de su respiración tranquila y decidida. Miró una vez más a sus padres, que seguían sentados en su rincón, tranquilos pero expectantes, con una mirada que parecía decir: «Sabemos que este momento es para ti. Papá, mamá, este momento es para ustedes», dijo sin vacilar. Estas palabras no solo fueron un giro inesperado en la noche, sino una reivindicación de su vida, de los valores que había recibido, de las lecciones que había aprendido en la simplicidad, pero también en la fortaleza de sus padres. El silencio que siguió fue pesado, denso, como si todos los presentes estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Nadie esperaba que Manuel tomara ese camino. Nadie pensó que desafiaría las expectativas de los suegros millonarios para dar un homenaje tan personal, tan profundo, a sus padres. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos de los invitados, como Clara y Jorge, amigos cercanos de los Altamira, intercambiaron miradas confundidas. No entendían qué sucedía. La tradición era clara. Los suegros, Claudia y Nicolás, debían ser los que tomaran la palabra para darle la bienvenida a la nueva unión. Este cambio de rumbo los dejó perplejos. Mientras tanto, otros, que estaban más acostumbrados a los gestos auténticos de personas como Manuel,
comenzaron a sentirse conmovidos, aunque intentaban disimularlo. Sin embargo, las mujeres de la sala, vestidas con sus elegantes trajes de fiesta, ya se habían dado cuenta de que algo más importante estaba ocurriendo, algo que iba mucho más allá de las joyas o los trajes de lujo. Claudia y Nicolás, los suegros de Manuel, intercambiaron una mirada que denotaba sorpresa, pero también una pequeña dosis de incomodidad. Como una máquina bien aceitada, Claudia mantuvo una expresión de perfección, pero sus ojos no pudieron evitar mostrar una ligera frialdad. Nicolás, el patriarca de la familia Altamira, se mantuvo callado, con los labios apretados, observando el escenario como si tratara de entender si esto era un simple desliz o un acto de rebeldía. Manuel, ajeno a las miradas de desaprobación de los suegros, continuó, y su voz, aunque cargada de emoción, resonó con una claridad que hizo que los oyentes se sintieran impotentes ante su sinceridad. Este no era el discurso ensayado, ni el que se esperaba, pero para él era el único discurso que valía la pena. La verdad estaba por encima de las expectativas y de las apariencias, y eso era lo que él quería mostrar. Cuando era niño, mi padre me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por la cantidad de dinero que tiene, ni por los bienes materiales que pueda acumular. Me enseñó que el valor de una persona se mide por su capacidad de amar, por su generosidad, por su ética y por el respeto que tiene por los demás. Si bien no nacimos en un entorno rodeado de lujos, siempre tuvimos lo más importante: amor incondicional y una enseñanza sólida, basada en los principios que nos hacen humanos. Cada palabra que Manuel pronunciaba parecía hundir una estaca más en el suelo, fijando en el aire una verdad profunda que estaba destinada a sacudir los cimientos de la ceremonia. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas, sintiendo que la atmósfera había cambiado. Los murmullos crecieron nuevamente, pero esta vez era un murmullo de desconcierto, de reflexión. No era el tipo de discurso al que estaban acostumbrados, ni mucho menos el tipo de declaración que esperaban en una boda de este nivel social. Los ojos de los suegros de Manuel seguían fijos en él, pero algo había cambiado en su postura. Claudia, la mujer que siempre había dominado la conversación y las interacciones, se mantenía rígida, mientras que Nicolás, el hombre de negocios por excelencia, no pudo evitar fruncir el ceño. No entendían lo que estaban presenciando. ¿Qué estaba haciendo Manuel? No solo se estaba apartando de las normas, sino que también estaba cuestionando lo que ellos representaban. Para los Altamira, la riqueza era sinónimo de éxito. Y Manuel, al mencionar esos principios de amor y respeto, parecía estar restándole valor a todo lo que ellos habían logrado con esfuerzo y sacrificio. Manuel no era un hombre que temiera desafiar las expectativas. Al contrario, a lo largo de su vida había aprendido que los caminos fáciles no siempre eran los más satisfactorios. Había crecido con sus padres en una casa modesta, donde el dinero nunca fue una preocupación constante, pero sí lo fue el esfuerzo diario y el compromiso. Su padre había trabajado como obrero durante años, mientras que su madre, con una tenacidad impresionante, había logrado hacer malabares con el hogar, las comidas y la educación de sus hijos. Manuel sabía que sus padres le habían dado lo más valioso, una base sólida de valores, amor y trabajo arduo. Todo lo demás era secundario. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no se compra con dinero. Continuó, mirando a los ojos de su madre, que se encontraba sentada con el rostro lleno de emoción. Él sabía que las palabras que estaba diciendo la tocaban profundamente. La mujer que siempre había estado a su lado, que lo había guiado con paciencia y comprensión, estaba recibiendo finalmente el reconocimiento que merecía,
Un suspiro suave recorrió la sala. Algunos invitados, sorprendidos, comenzaron a moverse en sus sillas, incómodos por la intensidad de las palabras de Manuel. Los ojos brillaban de emoción, pero también de una cierta vergüenza. Aquellos que tenían una vida rodeada de lujo y poder se sentían por primera vez realmente expuestos, como si su mundo tan cuidadosamente construido comenzara a desmoronarse, aunque fuera momentáneamente. Manuel, ajeno a la incomodidad de los asistentes, siguió hablando con el corazón en la mano. El verdadero valor no se mide en lo que poseemos, sino en lo que damos. Mi madre me enseñó a compartir, a ser generoso no solo con lo que tenemos, sino también con nuestro tiempo, nuestro cariño y nuestra compasión. No necesitamos joyas ni propiedades para ser ricos. La verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en cómo tratamos a los demás y en cómo amamos a quienes tenemos cerca. Estas palabras resonaron con fuerza en los corazones de muchos presentes, especialmente en aquellos que, como él, sabían que había más en la vida que la superficialidad de la riqueza material. Algunos empezaron a mirar a los Altamira con una ligera incomodidad, pero el hecho de que ellos no se movieran de su lugar indicaba su postura ante la situación. No podían ni querían ceder ante una crítica tan directa a lo que representaban. Sé que lo que estoy diciendo hoy no es lo que esperaban escuchar, prosiguió Manuel mirando a la multitud. Pero yo no me puedo quedar callado. Hoy quiero rendir homenaje a mis padres, a esos dos seres humanos que me enseñaron que lo más importante en la vida es el amor y el respeto, y no las riquezas materiales. Ellos me dieron la base para ser quien soy, y es por ellos que soy capaz de estar aquí, hoy, con la mujer que amo, mi esposa Elena. Gracias a sus enseñanzas, entendí que el verdadero valor de una persona está en cómo ama, cómo se entrega y cómo lucha por lo que es justo. Manuel hizo una pausa mirando a los Altamira por un instante. No lo hacía por desafío, sino porque sabía que al final del día lo que realmente importaba era la verdad de su corazón. Sin más adornos, sin seguir el protocolo, Manuel estaba dejando claro lo que él consideraba fundamental en la vida. Agradezco a mis suegros, a Claudia y a Nicolás, por todo lo que han hecho por Elena y por esta unión. Pero quiero que todos recuerden esto. El verdadero lujo no es tener una mansión, un coche de lujo o ropa costosa. El verdadero lujo es tener principios, es tener una familia que te apoye, es tener amigos que te respeten y es vivir con la conciencia tranquila sabiendo que lo que haces es lo correcto. El silencio se apoderó nuevamente del salón. Los aplausos no llegaron inmediatamente. Había algo en el aire, algo que había cambiado el curso de la noche de una manera inesperada. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. ¿Era un acto de valentía? ¿Una declaración de rebeldía? Tal vez un poco de ambas cosas. Pero lo que estaba claro era que Manuel había dejado una marca profunda en todos los presentes. El aire en la sala se había vuelto espeso, cargado de una energía extraña, como si todos los invitados estuvieran esperando el siguiente movimiento, sin saber muy bien qué esperar. A pesar de los esfuerzos de algunos de los asistentes por mantener la compostura, la atmósfera había cambiado por completo. El brillo de las joyas, las sonrisas forzadas y el suave tintineo de los cubiertos parecían ahora parte de una escena distante, casi irrelevante, ante el torrente de emociones que comenzaban a surgir. Algo importante estaba sucediendo, algo que no podían ignorar. El silencio era absoluto y la tensión se palpaba en el aire como un hilo invisible que conectaba a todos los presentes. Manuel, al igual que si estuviera sobre un escenario que solo él conocía, no mostró signos de vacilación. Cada palabra que pronunciaba era una piedra lanzada al lago tranquilo de las expectativas sociales, creando ondas que reverberaban en las conciencias de aquellos que lo escuchaban.
Y mientras su discurso tomaba forma, la figura de los Altamira, hasta ese momento los reyes indiscutibles de la noche, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de los invitados. El cambio en el rostro de Claudia fue sutil, pero palpable para quienes estaban observando detenidamente. La mujer que había sido el centro de atención durante toda la velada, con su actitud de reina, ahora parecía perder su postura de control absoluto. Los bordes de su sonrisa se estiraban como si intentara mantener la compostura, pero los ojos, esos ojos que habían sido siempre tan afilados y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de incomodidad y desdén. No estaba acostumbrada a que las reglas del juego se alteraran de esa forma. Los Altamira siempre controlaban la narrativa, siempre definían los términos. Y Manuel, en su humildad, les estaba desafiando en su propio terreno. Por su parte, Nicolás, el patriarca de la familia, se mantenía rígido, su expresión endurecida por la sorpresa y un leve resquemor. Su mirada se movía de un lado a otro, buscando a alguien que compartiera su desconcierto. Pero encontró solo rostros que, si bien disimulaban su reacción, no podían ocultar el asombro ante lo que estaba ocurriendo. Nadie había anticipado que el novio se desmarcaría de la tradición de esa forma tan rotunda. La ruptura de los protocolos sociales no solo sorprendía a los suegros, sino que comenzaba a inquietar a los demás invitados. ¿Por qué está haciendo esto? Zrenia Claudia, que había sido la primera en percatarse de la tensión. Ella, que había pasado años cultivando su imagen como la matriarca perfecta, no podía evitar sentirse atacada. No por las palabras de Manuel, sino por lo que implicaban. En su mente, el discurso era una declaración de independencia, un recordatorio de que el dinero y el poder no eran los únicos valores que importaban, y de alguna manera sentía que la imagen que tanto había trabajado para construir se estaba desmoronando lentamente ante la mirada de los demás. ¿Qué es lo que realmente está buscando? La pregunta rondaba la cabeza de Nicolás, quien comenzaba a preguntarse si este momento, que parecía tan insólito, no era más que una jugada estratégica de Manuel. Después de todo, él no era ningún ingenuo. Con su experiencia en los negocios y en la vida, sabía que las personas que decidían actuar de manera tan radical, a menudo lo hacían con un propósito claro. Pero ¿cuál era ese propósito? El salón, que antes estaba lleno de risas y conversación, se había tornado un campo de batalla silencioso. Los ojos de los invitados iban de Manuel a sus padres, luego a los Altamira, y finalmente a la joven novia, Elena, que se encontraba sentada con las manos entrelazadas sobre su regazo. En su rostro se leía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía lo que su esposo estaba haciendo. Sabía lo que representaba, pero también comprendía la magnitud de las consecuencias de sus palabras. ¿Cómo reaccionarían sus padres? ¿Cómo podría ella hacer que todo volviera a la normalidad? Esto no será fácil para ninguno de nosotros, pensaba Elena, sus pensamientos entrelazados con la incertidumbre que sentía al observar las reacciones a su alrededor. Pero algo dentro de ella, algo en su interior, le decía que Manuel tenía razón. Sabía que no era una simple rebelión contra las costumbres, sino una declaración de lo que realmente importaba. Amor, respeto, autenticidad. Si bien los Altamira siempre habían sido una presencia dominante en su vida, ella también había aprendido de su familia que el amor y los principios eran más importantes que el oro. La gente comenzó a moverse en sus asientos. Algunos se ajustaban las chaquetas, otros miraban a su alrededor como si esperaran que alguien rompiera el hielo. Pero nadie se atrevió a intervenir. El propio Manuel había tomado el control del momento y ya no parecía dispuesto a ceder. En su mirada había una firmeza que, aunque desafiante, también era tranquila. Sabía lo que había dicho y sabía lo que tenía que decir a continuación.
Y si bien mi madre y mi padre nunca tuvieron la riqueza material que poseen los Altamira, prosiguió Manuel, su voz más fuerte ahora, resonando en cada rincón del salón, lo que sí nos dieron fue algo mucho más valioso. Nos dieron el ejemplo de lo que significa ser una persona íntegra, un ser humano que no tiene miedo de luchar por lo que cree, que no se rinde ante las dificultades y que, sobre todo, nunca pierde de vista lo que es verdaderamente importante en la vida. Una nueva ola de murmullos recorrió la sala, más fuerte esta vez, más cargada de sorpresa. Los ojos de los invitados, muchos de los cuales habían vivido siempre dentro de las expectativas que Manuel había desafiado, se abrieron más ampliamente. No podían evitar sentirse atrapados en una red de contradicciones. Este discurso no solo desafiaba a los Altamira, también los desafiaba a ellos, a cada uno de los presentes, a cuestionarse lo que realmente valoraban en la vida. Las palabras de Manuel eran un golpe directo a las preocupaciones superficiales, a las prioridades materialistas que muchos de ellos habían adoptado como verdades absolutas. Había algo indiscutible en su discurso, algo que no se podía ignorar. No era solo la valentía de Manuel lo que los sorprendía, sino también la autenticidad de su mensaje. Él no estaba aquí para impresionar a nadie, no lo hacía por un interés personal, estaba hablando desde el corazón, y eso, más que nada, parecía conmover a los presentes. Manuel continuó, sin darse cuenta de que las miradas se multiplicaban sobre él, de que todos querían saber hasta dónde llegaría. El impacto de sus palabras se sentía como una ola de frescura en medio de una habitación sofocante que había estado atrapada en un ciclo de vanidad durante demasiado tiempo. Hoy, frente a todos ustedes, quiero decirles que mi mayor orgullo no está en este evento, no está en el lugar en el que nos encontramos, ni en los adornos que nos rodean. Mi mayor orgullo está en ser hijo de mis padres, que me enseñaron que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Y a ustedes, mis suegros, les agradezco por darme la oportunidad de unirme a su familia. Pero debo decirles que jamás permitiré que el poder y la riqueza definan lo que soy, o lo que mi familia debe ser. Yo soy mucho más que eso. Al terminar su discurso, Manuel no hizo un solo gesto en dirección a los Altamira, ni siquiera miró a los asistentes. En su corazón sentía que ya había hecho lo que debía hacer. La verdad estaba en el aire y no necesitaba más que saber que había hablado desde lo más profundo de su ser. Pero a medida que su voz se apagaba, se podía sentir el peso de su intervención en la sala. Algunos de los invitados no podían dejar de aplaudir, mientras que otros, más reservados, guardaban silencio, absortos en lo que acababan de escuchar. El silencio que siguió fue tan denso como el que había precedido a sus palabras. Sin embargo, todos sabían que este discurso marcaría un antes y un después, no solo en la vida de Manuel, sino en la vida de todos los que habían sido testigos de su valentía. Nadie podría olvidar ese momento y todos, de alguna manera, sabían que algo había cambiado. Esa noche, mientras los invitados se despedían y comenzaban a retirarse, muchos se acercaron a los padres del novio para disculparse por haberlos juzgado precipitadamente. Había quienes no podían dejar de expresar lo mucho que los discursos de Manuel y José los habían tocado. Algunos se disculpaban por haber mantenido una actitud distante o condescendiente durante toda la velada, reconociendo que habían sido demasiado rápidos al juzgar a los padres del novio por su apariencia o su posición social. Varios de los presentes, especialmente aquellos que siempre habían estado alineados con los Altamira, se acercaron a José y Clara pidiendo consejos sobre cómo lograr una vida más auténtica, cómo hallar ese equilibrio entre los valores internos y las presiones externas.
Fue un momento de revelación para muchos, un punto de inflexión en el que los valores familiares de los padres de Manuel se imponían con claridad sobre la ostentación y el brillo superficial. Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando el padre de la novia, que hasta entonces había mantenido una actitud altiva y distante, se acercó a José antes de irse. Sus ojos, que hasta entonces no habían mostrado más que indiferencia, ahora reflejaban una mezcla de humildad y arrepentimiento. «Quiero pedirle disculpas», dijo con voz baja pero firme. «Creo que he sido injusto con usted y su familia. Hoy me doy cuenta de que la verdadera riqueza no está en los lujos, sino en los valores que uno transmite. He aprendido mucho más de lo que imaginaba esta noche». José, quien siempre había sido un hombre tranquilo y reflexivo, asintió en silencio, aceptando las disculpas con una sonrisa cálida, pero sin decir una sola palabra. Para él no era necesario hablar más. La transformación de las personas a través de las palabras ya estaba en marcha. Todo lo que importaba era el cambio genuino, no solo en los demás, sino en uno mismo. Mientras la última de las limusinas desaparecía por la calle, dejando atrás las luces del salón, los padres del novio, junto con su hijo, se quedaron mirando el cielo estrellado desde la ventana de su casa. La noche había sido un torbellino de emociones, pero también había sido una lección de vida. Sabían que a partir de ese momento todo sería diferente. En ese silencio, los tres compartieron una sonrisa cómplice. No era solo una sonrisa de victoria, sino una sonrisa que hablaba de la profundidad de los valores que los habían unido y de la certeza de que al final lo que realmente importaba no se podía comprar con dinero ni con poder. Lo que realmente importaba era lo que uno llevaba en el corazón. Sin embargo, mientras los tres disfrutaban del momento de paz y reflexión, un cambio sutil comenzaba a gestarse en el ambiente. Los últimos ecos de la celebración seguían flotando en el aire, pero algo no terminaba de encajar. Una sensación extraña, como si un nuevo giro estuviera por ocurrir, se hacía presente. Los padres de Manuel, con la calma que los caracterizaba, sentían que la noche aún no había terminado de revelar sus cartas. De repente, un suave pero firme sonido de tacones resonó por el salón vacío. Era Claudia Altamira, la madre de la novia, quien había decidido hacer una última aparición. Todos se detuvieron al escuchar el sonido y sus pasos se hicieron cada vez más cercanos. En su rostro había algo que no se podía disimular, una determinación fría y calculada, como si estuviera por revelar algo que cambiaría el curso de los eventos. Manuel, que se encontraba aún con sus padres, frunció el ceño. Sabía que las cosas no siempre eran tan simples con los Altamira. Aunque la paz momentánea parecía haber llegado, el silencio, antes de la tormenta, siempre había sido lo más peligroso. Claudia, con su porte elegante y altivo, se acercó al micrófono con un aire de suficiencia, como si estuviera lista para hablar desde un pedestal. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un momento en Manuel y sus padres. «Señoras y señores», comenzó con voz firme y resonante, «permítanme aclarar algo que, estoy segura, muchos de ustedes no han comprendido. Esta noche ha sido un ejercicio de humildad, pero también debo decir que hay una gran diferencia entre las palabras y las acciones. Las palabras pueden ser hermosas, pero las acciones, esas son las que realmente definen el carácter de las personas». El ambiente, que aún cargaba con el peso de las palabras de José, comenzó a cambiar. Los presentes, que se habían relajado por la sinceridad de los discursos anteriores, ahora se sentían inquietos. Claudia no venía a continuar con la reflexión de la noche, venía a decir algo que nadie esperaba. «Mi marido y yo», prosiguió mirando fijamente a Manuel, «hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a donde estamos.
No hemos logrado nuestra posición con discursos vacíos ni con promesas sin fundamento. La verdadera riqueza, la que realmente importa, se mide por lo que uno tiene en sus manos, no por lo que uno sueña en su corazón. Los invitados comenzaron a susurrar entre sí. Algo en el tono de Claudia había cambiado. Había un matiz desafiante en sus palabras, una sensación de que algo más estaba a punto de estallar. Mientras hablaba, ella sacó lentamente su teléfono móvil y con una sonrisa enigmática lo colocó sobre la mesa. El ruido del aparato al posarse sobre la madera resonó en la sala, interrumpiendo el flujo de su discurso, pero no de manera accidental. Claudia no necesitaba decir nada más. Un breve gesto con la mano hacia la pantalla del teléfono bastó para que la atención de todos se volviera hacia él. Los ojos de los presentes, incluidos los de los padres de Manuel, se dirigieron rápidamente hacia la imagen que aparecía en el teléfono. Un contrato millonario. Pero lo que realmente causó la sorpresa fue el nombre que figuraba al pie del contrato. El nombre de Manuel. El acuerdo, claramente fechado y legalmente sellado, involucraba a Manuel y los Altamira en una transacción de propiedades de enormes proporciones, un negocio que, aunque perfectamente legítimo, se vinculaba con la imagen de alguien que acababa de predicar sobre los valores de la humildad y el respeto. La revelación fue un golpe directo, un claro mensaje de que las apariencias podían ser engañosas. El silencio se apoderó del salón de inmediato. Nadie sabía qué decir. La revelación de la fotografía de un contrato firmado por Manuel en aquel contexto tan delicado desestabilizó la atmósfera por completo. La mirada de Claudia, fría y calculadora, nunca había sido tan penetrante. Todos los presentes, incluidos los padres de Manuel, comenzaron a procesar lo que estaba ocurriendo. El mensaje era claro. Claudia no solo estaba desafiando a la familia de Manuel, estaba enviando un mensaje contundente a todos los presentes. La venganza de los Altamira estaba en marcha y había sido ejecutada con una elegancia inusitada. Manuel, sorprendido pero consciente de que el terreno de juego había cambiado, intentó reaccionar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Los ojos de los invitados ahora estaban llenos de interrogantes. ¿Qué había sucedido realmente tras bastidores? ¿Qué más sabían los Altamira? ¿Cómo habían logrado manipular la situación para hacer que las apariencias de la familia de Manuel se desplomaran de tal forma? La sala estaba cargada de tensión. Un nuevo capítulo acababa de comenzar, y la historia, como todos sabían, no terminaría allí. Y hasta aquí llega este emocionante capítulo de nuestra historia. Si te ha sorprendido este giro inesperado y estás deseando descubrir qué sucederá a continuación, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo detalle y quedarte sin saber lo que pasará. Si te ha gustado este capítulo, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber ¿qué opinas sobre los giros que hemos vivido hasta ahora? ¿Y qué crees que podría pasar en el próximo episodio? Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que te atrape. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete, participa y no te pierdas lo mejor de esta historia llena de intriga, giros inesperados y personajes que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ser parte de esta aventura.